Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa de infecciones de este congreso. Quiero dar, antes que nada, las gracias a Rafa San Juan, que se ha currado muchísimo el diseño y la organización de esta mesa, una mesa que, si lo habéis visto en el programa, pues resulta interesantísima, con ponentes de un nivel tremendo, en la que nos vamos a centrar pues, en eso, en novedades que siempre son importantes. Siempre que tiene uno una novedad en algún aspecto del trasplante, en concreto en infecciones, pues crea muchas expectativas, en cambios epidemiológicos y saber cómo enfrentarnos en nuevas etapas a infecciones ya conocidas, y en el grandísimo problema que es un problema de sanidad en población general, pero mucho más en nuestros pacientes, como el de la resistencia a los antibióticos. Así que ya directamente, para que no tengamos ellos, que son los importantes, tengan tiempo, pues vamos a pasar con el primer ponente. Los infectólogos que estáis aquí os conocéis todos, pero bueno, los que no somos infectólogos, pues aunque a Óscar y a todos, ¿no? Bueno, Óscar Len es infectólogo de Valdebrón y él ha trabajado muchísimo, pues dentro, como todos vosotros, dentro de GESITRA, ha trabajado muchísimo en CMV y nos va a hablar sobre eso, cómo manejamos y cómo empleamos estos nuevos antivirales de los que disponemos ahora en esta infección tan absolutamente cotidiana para los que nos dedicamos al trasplante. Así que, Óscar, cuando tú quieras. Pasen, pasen y vean. Bueno, pues venga, vamos para allá. En primer lugar, las gracias a Rafa San Juan, por invitarme a la charla. Y voy a exponer 4 ideas, y lo que me gustaría, y creo que nos gustaría a todos, es que luego, cuando acabamos las presentaciones, vamos a discutir mucho sobre citomegalovirus, sobre lo que tenemos, sobre lo que vamos a tener en breve y cómo nos tenemos que manejar con él, y de eso vamos a hablar. Este va a ser el sumario de la presentación. Vamos a hablar de valganciclovir, porque no en vano es lo que hemos tenido hasta ahora y es el gold estándar. Y luego vamos a hablar qué problemas nos plantea el uso de valganciclovir y cómo lo podemos superar con cosas que estábamos haciendo hasta ahora y con los nuevos antivirales. Como os decía, pues ganciclovir o valganciclovir es el gold estándar. Ganciclovir era la molécula principal. Gracias a la quinasa dependiente de este codón de UL97 se fosforila. Necesita otras 2 fosforilaciones para que sea activa sobre UL54, la DNA polimerasa, y lo que impide es que se formen cadenas de DNA y, por lo tanto, no se forme el virus. El problema de ganciclovir es que era endovenoso y la formulación oral tenía muy mala biodisponibilidad, con lo cual los niveles que teníamos eran bajísimos, y lo que se hizo fue crear una nueva molécula a partir de ganciclovir, que es añadir un éster valínico, como veis aquí, y era valganciclovir. ¿Ventaja que le daba valganciclovir a ganciclovir? Pues que la biodisponibilidad era 10 veces superior. De tal manera que entre el ganciclovir endovenoso y el valganciclovir oral, los niveles que teníamos en sangre eran exactamente lo mismo. Bien en sangre, pero en realidad, parecía que a la hora de mejorar o disminuir la replicación frente a ganciclovir era exactamente lo mismo. En el ensayo para la profilaxis era exactamente lo mismo. Y luego, ya más adelante, incluso empezamos en estudios de cohortes a ver que para el tratamiento también era igual que ganciclovir, de tal manera que valganciclovir ahora mismo es el estándar de tratamiento para citomegalovirus, ya sea en profilaxis a unas dosis
o en tratamiento a las dosis superiores. Problema de valganciclovir, que aunque sea efectivo, que lo es, como os he enseñado, el problema es que es tóxico y sobre todo es tóxico medular. Eso lo sabemos todos, da leucopenia, da neutropenia. Neutropenia que, por ejemplo, en el trasplante de pulmón se ha demostrado que es deletérea. Para el trasplante pulmonar, el estar en neutropenia se ha demostrado que es factor de riesgo para hacer otras infecciones y para peor pronóstico del receptor. E incluso, a pesar de que le pongamos factores estimulantes, al final, pues muchos pacientes tenemos que retirar el valganciclovir porque no hay manera de manejarse con la toxicidad. Bien, en trasplante renal, que la mayoría de vosotros que estáis aquí creo que pertenecéis más a este área, pues dijimos, bueno, pues si a las dosis de 900 al día de profilaxis nos da problema, pues a 450. Y oye, funciona. Para hacer prevención, funciona. 450 igual que 900. Y luego mucha menos leucopenia, mucha menos retiradas por efectos adversos, mucho mejor, parece que vamos bien, mucho menos uso de factor estimulante a dosis de 450. Problema con las dosis de 450. La dosis más pequeñita permite que haya blips, muchos de estos blips acaban siendo replicaciones en el futuro. Segundo problema con valganciclovir que estamos viendo, generalmente lo estamos infradosificando en general. Y el hecho de infradosificarlo, si lo unimos, como veis en este trabajo, a pacientes que tienen mismatch, que son receptores negativos de donante positivo, esto lo que acaba desarrollando, como veis en este trabajito, resistencia. ¿Sí? Es uno de los factores que nos conducen a resistencia a los antivirales, el utilizarlos a dosis infraterapéuticas. Y ese es un problema que tenemos, ¿no? La intolerancia, los efectos adversos. Otro problema que tenemos es que a veces, a pesar de que lo hacemos bien, pues el paciente no responde. Concepto de refractariedad. Es un concepto que había que ponerse de acuerdo y dar alguna definición. Generalmente se entiende que a las 2 semanas de tratamiento, si no hemos sido capaces de reducir por lo menos un logaritmo la carga viral, estamos ante un episodio de citomegalovirus refractario. Bien, pero eso no quiere decir que ni que estemos fracasando ni que sea por culpa de resistencia, porque son muchísimos los factores implicados en la respuesta de citomegalovirus al tratamiento, factores del propio huésped, factores de los fármacos y factores de la resistencia. Si parte tienen que ser los niveles plasmáticos, a lo mejor es que lo estamos dosificando mal, como he dicho antes, pues hagamos niveles. Bien, vamos a hacer niveles y cuando hacemos niveles lo que nos damos cuenta en estudios bastante amplios es que ni haciéndolos en valle, como os muestro aquí, para diferentes endpoints, leucopenia, neutropenia o capacidad de reducir la carga viral, pues no hay ninguna significación con los niveles, ni haciéndolos en valle justo antes de la siguiente dosis, ni haciéndoles en pico a la hora de haber administrado el tratamiento. O sea que parece que no correlacionan los niveles. Aparte de que si yo pregunto aquí en cuántos hospitales podéis hacer niveles de ganciclovir, que lo estoy preguntando, Levantad la mano, ¿cuántos podéis hacer niveles de ganciclovir en vuestro centro? Bueno, tiene poco sentido, ¿no? Bien, puede que lo que realmente estemos delante sea un CMV resistente, o sea, analicemos genotípicamente esas cepas del virus y resulta que tienen alguna mutación. Y como os decía, parece que estos son los factores de riesgo más claramente relacionados con la aparición de resistencia. La larga exposición a los antivirales, que no tengamos unos niveles adecuados, pues parece que se da más con las profilaxis, sobre todo cuando lo hacemos a menos dosis que con los tratamientos, que la replicación viral sea en un paciente que sea un mismatch o que esté muy inmunosuprimido. O sea, eso parecen factores de riesgo. Perdona que estoy yendo para atrás. ¿Cómo se diagnostica la resistencia? Pues analizando los codones donde actúan los fármacos.
Veis aquí que en UL97, que codifica para la quinasa viral, una de la quinasa viral que se encarga de fosforilar el ganciclovir, pero que se encarga también de la formación del DNA, aquí actúa maribavir, pues alteraciones en este codón darán unas proteínas que no serán efectivas y, por lo tanto, aquí tendremos problemas. Lo mismo pasa en UL54, que es el lugar de acción final de ganciclovir y cidofovir, en otro receptor foscarnet y al final en la terminasa viral, que está codificada por UL56, aquí es donde actuará letermovir. En cualquiera de estos tres codones podemos tener cambios que nos van a dar resistencia a nuestros antivirales. Por ejemplo, en UL97, son las primeras en aparecer, nos confieren resistencia a ganciclovir. Fijaros cuántas de ellas hay. Las que están más oscuritas son las más frecuentes. Más adelante podemos tener alteraciones en UL54. Estas, además de que hacen que la resistencia a ganciclovir sea mucho más alta, nos dan también resistencia a las dos alternativas que teníamos hasta ahora, a foscarnet y a cidofovir. Estas son las alternativas que tenemos a ganciclovir, valganciclovir ahora mismo, señaladas en el cuadrito, foscarnet y cidofovir. Ahora os daré dos pinceladas de ellas y luego las dos nuevas, de las que hablaremos un poquito más en profundidad, letermovir y maribavir. Claro, foscarnet y cidofovir, esto no os lo leáis porque os lo facilito. O sea, son dos venenos. Si los habéis tenido que utilizar alguna vez, son de muy difícil manejo, especialmente foscarnet, sobre todo si hay la más mínima insuficiencia renal. Solo se pueden dar de forma endovenosa, porque son venenos, no tienen indicación en profilaxis, no tienen indicación en tratamiento anticipado y además, si la mutación en vez de estar en UL97 está en el UL54, también es resistente y no los podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer entonces hasta que no han llegado las moléculas nuevas? Pues había algunas mutaciones, como os marco aquí en este recuadro, que confieren un nivel de resistencia a ganciclovir bajito. O sea que si aumentamos la dosis de ganciclovir podemos superar la IC50 del virus y ser efectivos. Y esto se ha demostrado en un trabajo que se hizo en Reina Sofía, que efectivamente, pues en pacientes que tenían este tipo de mutaciones, aumentando la dosis de 5 miligramos cada 12 a 10 miligramos cada 12, podíamos superar este problema, siempre a riesgo de hacer más toxicidad. Como el problema de la toxicidad siempre está presente, pues alguien pensó, oye, pues lo que podemos hacer es juntar foscarnet y ganciclovir a mitad de dosis para no tener problemas, ¿sabes?, de efectos tóxicos, a ver si funciona. Pues no funciona, olvidaos. Dar tratamiento combinado a mitad de dosis no tiene ningún sentido y eso ya lo dejamos de hacer. Por lo tanto, nos tenemos que fiar de los nuevos antivirales, que es de lo que se trata la charla de ahora. Primero, letermovir. Como os he dicho ya, letermovir lo que hace es inhibir la terminasa viral. Esto tiene alguna connotación porque deja que se forme el DNA. El DNA se forma, lo que pasa es que cuando se tiene que unir para ya hacer el virión, aquí actúa en UL56 y impide que se forme el virus. Pero el DNA del virus sí que se ha formado. Tiene implicaciones quizás a la hora de determinar por PCR. Luego, si queréis, discutimos. Tenemos un ensayo clínico de no inferioridad que demuestra que efectivamente en amarillo letermovir y en gris valganciclovir la incidencia de enfermedad después de hacer profilaxis durante 200 días pues es la misma. Fantástico. Y encima, además, las cargas virales del letermovir, cuando hay replicación, son más bajas que con valganciclovir, con lo cual uno podría extrapolar que serán más fáciles de controlar. Esto me lo he sacado yo de la chistera ahora. Pero lo que sí que está clarísimo es que tiene muchísimos menos efectos adversos en cuanto a toxicidad medular. Por lo tanto, se antoja que sería una medicación de primera línea para hacer profilaxis en el trasplante renal en base al resultado de este ensayo. ¿Tenemos experiencia real de letermovir en trasplante de órganos sólidos? Sí, porque como lleva ya más tiempo en el trasplante hematológico ya hay experiencia en población real. Fijaros aquí, he traído 3 o 4 cosas. Esta primera 75 pacientes aquí lo que hacen es cambiar de valganciclovir a letermovir
cuando hay problemas de intolerancia, y la verdad es que los pacientes van bien. Lógicamente, la mayoría son mismatch. La tasa de replicación tras la profilaxis es del 40%, eso es más o menos lo que se espera de replicación post-profilaxis en el paciente con mismatch, también para valganciclovir. No hubo ninguna enfermedad y solo hubo una viremia de brecha, o sea que parece que en el setting de yo tengo un paciente, empiezo con valganciclovir a la dosis estándar 900 al día de profilaxis, tengo leucopenia o problemas, ni medias dosis ni letermovir. En el trasplante renal. ¿Pero qué pasa en los trasplantes más complicados? Por ejemplo, en el trasplante de pulmón. Aquí ya las cosas no parece que vayan tan bien. Primero, porque no todo el mundo lo utiliza en profilaxis primaria. Fijaros, 3 series en Estados Unidos, esta chiquitita, estas un poco más grandes. Si lo utilizamos en profilaxis primaria, generalmente siempre por toxicidad de valganciclovir, no generamos resistencia, pero fijaros la tasa de viremia de brecha en trasplante de pulmón, 20%. Si por el contrario lo utilizamos aquí en profilaxis secundaria, otro tema del que podemos hablar después, si lo utilizamos en profilaxis secundarias, problemas, 50% de viremia de brecha y además resistencias al letermovir. Nos va quedando cómo se va situando. En profilaxis primaria, cambiándolo por valganciclovir, parece que funciona. En profilaxis secundaria y según en qué trasplante, ya no funciona tan bien. Esto acaba de salir ahora, la semana pasada, y igual, son solo 10 casitos, pero en 6 profilaxis secundaria, 5 también hacen de anemia de brecha, hay replicación. Profilaxis secundaria, no funciona muy bien. Cuando lo cambian por resistencia, 7 casitos, aquí lo cambian no por intolerancia, sino por resistencia a ganciclovir, en 3 casos falla, letermovir también, y los 3 porque se generan resistencia en UL56. Fijaros la cantidad de resistencias que se han comunicado ya en UL56. No todas tienen expresividad clínica. Las que están aquí en rojo, que eran la que tenían los 3 pacientes del estudio que os acabo de presentar, estas confieren altísima resistencia al letermovir. O sea que no nos libramos de las resistencias con los nuevos antivirales, por lo menos para el letermovir. Ahora veremos si para maribavir pasa parecido. Lo que sí que parece que está claro es que en tratamiento letermovir, olvidaros. Aquí hay casos de trasplante de órgano sólido, de trasplante hematopoyético, no en profilaxis, sino en tratamiento. Y si la carga viral es mínimamente alta, que es más de 1000 copias, unidades internacionales, los pacientes fracasan, ¿vale? Letermovir en tratamiento no parece que sea una buena opción. Para resumir, ventajas del letermovir. Tenemos vía endovenosa y oral tiene muy buena biodisponibilidad, es eficaz para CMV, no nos da efectos secundarios, no tiene resistencia cruzada con ganciclovir. Para hacer profilaxis tenemos que tener en cuenta que solo hacemos prevención de citomegalovirus, los otros virus herpes no los toca, que la barrera genética, como os he enseñado, es baja, hay muchísimas mutaciones ya descritas. Y un problema final es que tiene metabolismo hepático. Esta es una lista grande, pero que yo la he resumido aquí. Cuidado, porque como tiene metabolismo hepático, disminuye los niveles de ciertos fármacos y aumenta los niveles de los anticalcineurínicos. Y además tienen interrelación cruzada. Si utilizáis ciclosporina, letermovir no se puede dar a 480 miligramos al día, se tiene que dar a la mitad de dosis, 240. ¿Vale? No he puesto lo de la ciclosporina concreto porque poca gente la utilizamos ya, pero que lo tengáis en cuenta. El segundo antiviral, maribavir. Maribavir, os he enseñado antes, actúa en la quinasa viral codificada por UL97 e impide la formación del DNA, la elongación y, por lo tanto, no se producen viriones. En la búsqueda, como sabéis, y no lo he traído, maribavir fracasó como profilaxis, probablemente porque la dosis con la cual se hizo el ensayo era bajísima. Entonces, fueron a buscar otra vez una dosis buena, en este caso para el tratamiento anticipado. No era un ensayo diseñado para ver si era eficaz o no en tratamiento anticipado, pero
se demostró que a dosis de 400, 800 y 1200 era igual que valganciclovir en tratamiento anticipado, con lo cual nos da pie a poderlo utilizar también en tratamiento anticipado, bajo mi manera de ver. Lo que sí seguro es que en los pacientes con resistencia, refractarios o intolerantes a valganciclovir, en ese ensayo, que fue el ensayo pivotal de maribavir, que es el que os muestro aquí, maribavir frente a la terapia asignada por el investigador, discutible lo de las 8 semanas, luego también lo podemos discutir. Se podían rescatar los pacientes que iban por la rama del investigador a maribavir. Efectivamente, maribavir fue superior, claramente superior a el estándar en este setting, refractarios, resistentes o intolerantes. Alguien podría decir, hombre, pero solo cubrió el 55%. Digo, sí, pero ¿qué pacientes eran? Y además es una eficacia que se mantiene a lo largo del tiempo, como os muestro en el seguimiento. Tanto para cargas bajas como para cargas altas, y un pequeñito detalle es que funciona muchísimo mejor cuando claramente hay resistencia a ganciclovir que no cuando hay refractariedad. Como os he dicho antes, la refractariedad depende de muchos factores, no solo del tratamiento antiviral, depende del huésped, de los niveles, depende de otros factores. Pero es la alternativa que tenemos ahora cuando tenemos resistencia. ¿Hay datos en vida real? Sí, pero datos malos. Datos malos porque no se ha utilizado maribavir en su indicación. Lo que se ha publicado hasta ahora es lo mucho que fracasa cuando lo ponemos, por ejemplo, en profilaxis secundaria, como en este caso que veis aquí. No es un fármaco para poner en profilaxis secundaria, porque eso quiere decir mucho tiempo de tratamiento y al final resistencia. Y la resistencia se da en UL97, como os he dicho, es la misma que tiene ganciclovir, y ahora las añado aquí. Las azulitas son las que confieren solo resistencia a maribavir, pero cuidado que esta C480F, F342I, sobre todo C480F, que es la tercera más frecuente, esta es combinada ganciclovir-maribavir. O sea que podemos tener resistencia a ganciclovir y también a maribavir y ya no lo podríamos utilizar. Y ya para acabar, este es un pequeño póster, porque es lo único que hay último. El Congreso de Infecciosas Europeo de la semana pasada en Barcelona, solo había este póster de maribavir. Otra vez utilizado, en este caso sin tratamiento, pero en pacientes, sobre todo que ya tenían viremias de brecha con valganciclovir, que la mayoría eran pacientes de altísimo riesgo. Y lo que comunican es que hay bastante fracaso clínico y virológico, con resistencias hasta el 30%. No tuve la oportunidad de hablar con los del póster porque no los vi, pero sí que lo vi luego. Habría mucho que hablar aquí. Pero bueno, lo que quiero poner un poco de énfasis es que el uso de los nuevos antivirales hay que hacerlo de la forma correcta, ¿de acuerdo? Para mí maribavir tiene muchas ventajas porque es un tratamiento que tenemos vía oral, no tiene interacciones y no tiene efectos secundarios que vayan más allá de la disgeusia. El único inconveniente es que si el paciente tiene intolerancia no lo podemos dar endovenoso porque no tiene formulación. Valganciclovir para mí sigue siendo el standard of care. Valganciclovir sigue siendo el standard of care, pero ahora tenemos alternativas. En profilaxis, letermovir. En profilaxis primaria, nada de profilaxis secundarias ni nada de tratamiento. No parece, por los 4 datos que empezamos a tener en vida real, que por ahí vayan los tiros con letermovir. Maribavir, fenomenal, pero en su indicación, que es para tratar a los pacientes que tienen valganciclovir resistencia, que son refractarios o que tienen intolerancia. No tampoco para profilaxis primarias ni para profilaxis secundaria. ¿De acuerdo? Luego, más adelante, en las preguntas me podéis preguntar por nuestra experiencia y discutimos todo lo que queráis, que creo que hay mucho que hacer, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, el siguiente punto de enorme interés para los que nos dedicamos al trasplante, pues es cómo enfrentarse o en qué situación está en esta era postpandémica no solo la COVID, sino otros virus respiratorios, y para ello contamos con Francisco López Medrano, el infectólogo del Hospital 12 de Octubre, ellos como grupo, y él en concreto han trabajado muchísimo en este tema, así que cuando quieras. Pues nada, buenos días. Muchas gracias a la SETA, al doctor San Juan, la doctora Mazuecos, el doctor Aguado. Encantado de estar aquí en Bilbao y con vosotros. Y yo quería cambiar el título, ¿no? Porque ya sabéis, así para empezar, no sé cómo puedo
pasar esto. Ahí. Bueno, ¿no? Ponía aquí en el periodo post-pandémico, ¿no? Sabéis, esto ha salido en las redes sociales y en los periódicos, ¿no? Tenemos pues cierta preocupación con la posibilidad de nuevas pandemias. Habréis oído hablar del virus de la gripe H5N1, esta variante especialmente agresiva, ¿no? Que de momento pues tiene poco tropismo por el ser humano, pero bueno, puede haber una mutación que haga que aumente el tropismo, ¿no? Hemos tenido brotes en granjas de bisones en España y este es un brote en una granja de vacas en las cuales pues, este trabajador en la granja desarrolla un cuadro de conjuntivitis, ¿no? Así que, bueno, yo creo que podemos cambiar el título, más que en la era post-pandémica, en la era interpandémica, ¿no? Y si llegará otra pandemia, ya lo sé, que no queréis ni oír hablar de esto, pero esto es así y vuestros pacientes, igual que ha ocurrido en la del COVID, ¿no? Los pacientes trasplantados pues probablemente serán los que tengan de nuevo mayor riesgo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tenemos que estar preparados y tenemos que seguir hablando de los virus respiratorios. A mí la verdad es que me gusta, yo me gusta esto desde hace ya muchos años, esta es mi tesis doctoral hace ya mucho tiempo y, bueno, pues ahí ya un poco demostramos con un estudio prospectivo, ¿no? Que los pacientes con trasplante de órgano sólido pues probablemente tienen infecciones por virus respiratorios igual que la población general, pero con más posibilidades de complicación, ¿no? Con más desarrollo de formas complicadas, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues hemos vuelto a tener gripe, ¿no? Este año, pues esta es la línea negra, ¿no? Es lo que corresponde al final del 2023, principios de 2024, y todos los habéis sufrido en las Navidades y justo en el mes de enero en vuestros hospitales. Hemos vuelto a tener una epidemia gripal anual como teníamos previamente, ¿no? Que no la había habido en los años previos, y fijaros en la línea esta azul celeste, este es el 2020, que prácticamente con el COVID desapareció la gripe, pero bueno, ha vuelto a recuperar su lugar, ¿no? El COVID, pues bueno, ojalá se mantenga así, ¿no? Veis que realmente este año, pues si lo compara uno con los previos, la línea negra, esta es la última temporada, pues claramente ha habido mucho menos, pero bueno, digamos que seguimos viendo un goteo continuo de casos. Yo el último caso que he visto hace 15 días en una compañera del hospital, ¿no? O sea que claramente, de momento creo que no hay que olvidarse del COVID y no sabemos si al llegar al otoño volverá a subir, ¿no? Y el VRS, ¿no? Que también habréis oído hablar y que cada vez le damos mayor importancia al virus respiratorio sincitial, pues bueno, como corresponde ya también vuelve a tener su curva justo antes, ¿no? La que os he enseñado de la gripe más o menos estaría aquí, pues como era ya habitual antes de la pandemia, el VRS pues tiene ahí su mini epidemia más en los niños, pero ahora comentaremos cada vez con mayor importancia en los adultos como causa de infección respiratoria, ¿no? Los he comentado así, los voy contando como vienen los pacientes, ¿no? El paciente viene con su catarro, no sabemos qué virus tiene, pues yo un poco lo estoy contando de esa manera, más que así académicamente uno de otro, ¿no? Yo diría que cuando viene el paciente trasplantado con un catarro, pues, entre comillas, hay que hacerle caso, ¿no? Y hay que hacerle caso por dos motivos, ¿no? Uno, porque clínicamente yo creo que son indistinguibles, podemos buscar matices, pero clínicamente intentar distinguir si este paciente tiene gripe o tiene VRS o tiene COVID, y más en este momento en el cual también pues más o menos tenemos un poco de todo en cada momento, yo creo que es imposible, con lo cual necesitamos, para saber qué virus está afectando al paciente, un diagnóstico microbiológico. Y yo creo que es importante el diagnóstico microbiológico porque tenemos fármacos antivirales que sabemos que cambian el pronóstico, ¿no? Que mejoran el pronóstico, ahora lo comentaremos, que disminuyen hospitalización y que disminuyen mortalidad, con lo cual en pacientes de alto riesgo, como los portadores de trasplante de órgano sólido, pues es importante tener un diagnóstico microbiológico que nos va a permitir poner un tratamiento antiviral dirigido, ¿no? Para eso, un detalle, yo creo que es importante la calidad de la toma de la muestra, ¿no? Esto de la torunda, cuando el paciente está muy acatarrado y el resultado es negativo y yo no he visto meter la torunda en la nariz, siempre me entran dudas, ¿eh? Siempre tengo la duda de si realmente le habrán tomado bien la muestra, ¿no? En este estudio, por ejemplo, comentan que la toma nasofaringea profunda pues es mejor que la que se toma simplemente a mitad de camino en los cornetes, ¿no? Así que, bueno, si vuestro paciente trasplantado realmente tiene un cuadro clínico llamativo y el cultivo, la PCR, ha sido negativa, pues yo creo que hay que ponerlo en duda, hay que repetir la muestra, ¿no? Y luego acordaos que claramente pues, nos han cambiado un poco la situación
situación y todos los hemos utilizado, el test de antígenos hechos en casa, pero bueno, globalmente tienen una sensibilidad del 70% respecto de la PCR, así que de nuevo un paciente trasplantado de alto riesgo con un test de antígeno, más si está hecho en casa, negativo, pues a lo mejor merece la pena repetir la muestra y hacerlo con una PCR bien hecha en el laboratorio de microbiología, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pues no os voy a contar los catarros, pero la idea de cuidado con vuestros pacientes porque se sobreinfecta, ¿no? Este es un paciente que hemos visto con trasplante de pulmón recientemente con sobreinfección por Staphylococcus aureus. Yo creo que eso es más allá de la neumonía por el propio virus. Fijaros los neumatoceles que desarrolló y desgraciadamente el paciente falleció, ¿no? Un trasplante de pulmón con gripe ahora muy recientemente, ¿no? Acordaos también de los hongos, ¿no? Este es un caso antiguo, pero bueno, tiene una iconografía que es bonita, lo hemos visto, lo habéis oído hablar y seguro que estáis pendientes, ¿no? Pero mucho cuidado, ¿no? Cuando crecen los hongos filamentosos en los pacientes con virus respiratorios. Yo creo que hay que ser agresivo con el diagnóstico, con el tratamiento. Esto es un caso de la época de la pandemia del 2009 de la gripe y, bueno, pues efectivamente como complicación supera la neumonía gripal y desarrolla un cuadro de aspergilosis y también el paciente tenía varias cosas más, el paciente fallece, ¿no? Pero lo hemos visto también recientemente, ¿no? También el COVID, ¿no? Claro, siempre también, yo creo que el trasplante de pulmón pues siempre tiene un plus de gravedad respecto de otros trasplantes de órganos sólidos. También este es un paciente muy recientemente que la verdad es que fue un poco déjà vu. Esto fue en enero del 2024 y es que se comportó, tuvimos 2 pacientes seguidos con trasplante de pulmón que se comportaron como los pacientes que veíamos a principios del 2020, ¿no? Con ese cuadro súper agresivo y, bueno, a pesar de tratamiento agresivo en la reanimación, pues el paciente falleció y con la posibilidad de, aparecía ahí un Escedosporium, que yo no tengo dudas de que le diera tiempo realmente a jugar un papel, ¿no? En este caso fue un cuadro, pues, de un paciente al final inventilable, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que en el trasplante de pulmón, pues, la posibilidad todavía de más complicaciones. Además, tuvimos 2 pacientes muy seguidos, bueno, un paciente que consultó tarde, ¿no? Con el cuadro respiratorio consultó tarde. Y luego también está descrita en la población general, y yo creo que hay que tener cuidado en los trasplantados, como desencadenante de otro tipo de complicaciones. Este es un estudio hecho en varios hospitales madrileños, simplemente en época de gripe, esto es antes de la pandemia, pues cuando ingresaban en la unidad de coronel les tomaban una muestra y fijaros, ¿no? Que había un 5% en época de epidemia gripal que tenían gripe positiva, el 40% sin ningún tipo de sospecha clínica y, bueno, eran pacientes con más insuficiencia cardíaca, más miocarditis, más pericarditis y una mortalidad claramente mayor. Y, de nuevo, oportunidades perdidas. Ahora hablamos de la vacunación. El 50% de los que tenían indicación no estaban vacunados, ¿no? Así que en época, ya antes decíamos, en época de epidemia gripal, yo creo que ahora hay que decir, en época de virus respiratorios, pues hay que pensar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, con descompensación de su patología de base, por supuesto, de infecciones respiratorias o EPOC, siempre hay que pensar en los virus respiratorios. Insisto, tiene su importancia porque tenemos posibilidad de tratamiento, ¿no? Yo creo que ahora hay 2 virus que podemos tratar. Uno es la gripe, ¿no? Con inhibidores de la neuraminidasa, los Eltamivir por vía oral, el Zanamivir, que yo creo que lo utilizamos menos por vía inhalatoria, también en un momento podría estar disponible por vía intravenosa y, en fin, yo creo que es un fármaco, luego si queréis lo comentamos, que tiene mala prensa, que, bueno, pues yo creo que hay mucho ruido alrededor y no tenemos tiempo de detenernos, pero la idea es que en todas las etapas de la infección, desde el paciente ambulatorio, incluso en profilaxis, hasta el paciente que está en la UBI, en todas esas etapas hay estudios que demuestran que el oseltamivir, en este caso, el inhibidor de la neuraminidasa, pues sería eficaz para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Yo he coordinado con el doctor Tomás Pumarola del Valdebrón de Barcelona este documento que ha promocionado la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas con otras sociedades científicas que veis aquí y, bueno, pues os animo a que lo consultéis, lo podéis descargar de la página de la SEIM. Está también publicado, pero solamente el resumen, si queréis ver las tablas, pues lo podéis consultar ahí en la página de la SEIM y, bueno, pues veréis que aparecen muchas veces los portadores de trasplante de órgano sólido, ¿no? Como indicación de hacer diagnóstico microbiológico, de tratamiento antiviral y, por supuesto, de profilaxis con vacunas, ¿no? Así que, bueno, pues el que quiera más información ahí lo tenéis disponible, ¿no? Y el otro virus que podemos tratar actualmente con antivirales, tratamiento dirigido, que sería el COVID-19, ¿no? Y, bueno, pues no os lo voy a contar de nuevo porque esto estoy seguro de que
lo conocéis, ¿no? Pacientes con neumonía. Y insistiría, muy importante que no se os olvide fenómenos protrombóticos, la importancia de la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. En este caso, para el paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria, el fármaco sería el remdesivir, y os diría que hay un estudio muy reciente que en época de Omicron y en pacientes vacunados demuestra que sigue siendo útil para mejorar el pronóstico el remdesivir, y todos habéis oído hablar del tratamiento inmunomodulador, dexametasona, tocilizumab, baricitinib. Esto no ha cambiado mucho desde, yo diría, casi hace un par de años, ¿no? Y el tratamiento ambulatorio precoz, ¿no? Pues pacientes que todavía no requieren oxígeno, en pacientes de alto riesgo, pues tenemos dos fármacos, ¿no? El Paxlovid, en este caso, pues en pacientes con trasplante de órgano sólido, aunque hay experiencias publicadas, pero bueno, si alguno lo habéis intentado, yo todo el que lo he intentado sale escaldado, ¿no? En los niveles de tacrolimus, tal. Yo entiendo que esto es complicado de utilizar, requiere un seguimiento muy estrecho durante esa semana del tratamiento con Paxlovid por la interacción, y la otra alternativa, que es incómoda, que es el remdesivir intravenoso durante 3 días, ¿no? Y bueno, uno puede decir, ya, si todo esto está muy bien, los ensayos clínicos se hicieron en una época en la cual no teníamos vacunas, los pacientes no habían pasado el COVID. Bueno, yo os traigo aquí 2 artículos, ¿no? Que yo creo que en pacientes de alto riesgo, como sería el portador de trasplante de órgano sólido, pues siguen, yo diría que situando, ¿no? al remdesivir, en este caso intravenoso, como el Paxlovid, si estamos dispuestos a utilizarlo como fármacos que deberíamos utilizar como tratamiento precoz en trasplante de órgano sólido, ¿no? Fijaros que esto es un estudio hecho ya en la época del Omicron y la mayoría de los pacientes estaban vacunados, ¿no? Y demuestra reducción de hospitalización, en este caso es con Paxlovid, pero bueno, podríamos decir tratamiento en fases precoces en pacientes de alto riesgo, y con un número necesario a tratar de 13, un NNT de 13, que yo creo que es algo bastante razonable, ¿no? Y sobre todo me gusta este es muy reciente, está recientemente publicado, no son todo trasplante de órganos sólidos, son pacientes adultos con alto riesgo de progresión a formas graves. De nuevo, tiene todas las limitaciones de que son estudios hechos con registros, no es un ensayo clínico, pero bueno, fijaros que estos son número de vacunas, con lo cual claramente se ve que a mayor número de vacunas, pues claramente disminuye el riesgo de hospitalización, 3 mejor que 2 y 2 mejor, en este caso, que ninguna. Y luego, además, tratamiento con imaltrevir, que es el Paxlovid, ¿no? Con lo cual veis que claramente las columnas de los tratados con Paxlovid, con una o 2 vacunaciones, pues tienen menor riesgo de hospitalización que aquellos que no reciben el Paxlovid, ¿no? Si uno lo compara con la referencia, que sería el que ni está vacunado ni recibe tratamiento con Paxlovid, pues el que tiene 3 dosis de la vacuna y además cuando desarrolla el cuadro clínico catarral precozmente lo tratan con Paxlovid, pues tiene una hazard ratio ajustada de 0,22, ¿no? O sea que yo creo que en la época de Omicron y con pacientes vacunados en grupos de alto riesgo tenemos, bueno, cierta evidencia científica que sugiere que estos fármacos siguen siendo útiles y que, en mi opinión, deberíamos utilizarlos, ¿no? Y realmente se utiliza muy poco. En este estudio también reciente en Estados Unidos, solamente el 30% de los que teóricamente tenían indicación, también en una serie retrospectiva, habían recibido el tratamiento, ¿no? Ellos hablan de oportunidades perdidas. Yo creo que en España incluso saldrían cifras inferiores al 30%, ¿no? Y un pequeño matiz, un pequeño comentario, esto es un poco dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Son pacientes que tienen cuadros graves de COVID, ¿no? Que desarrollan distrés respiratorio, que desarrollan fibrosis pulmonar. Bueno, les podemos ofrecer el trasplante de pulmón, estamos en una reunión de trasplantólogos, pues qué experiencia hay, ¿no? Del trasplante de pulmón como tratamiento de las complicaciones del COVID. Y así, resumiendo muy rápidamente, pues yo diría que la experiencia es positiva. Ya desde el año 2020, esto el doctor Aguado lo descubrió muy precozmente, ¿no? Existían unos chinos que muy en el principios del 2020 ya trasplantaron a pacientes con COVID que evolucionaban a la fibrosis pulmonar. Y aquí os diría que, fijaros, son pacientes que están muy graves, con mucha, me dicen very sick cuando les trasplantan el pulmón, y los resultados son comparables a cohortes de pacientes que se trasplantan por otros motivos. Así que, bueno, pues si tenemos algún paciente en esta situación, yo creo que no hay que descartar el trasplante de pulmón, y de hecho en el 12 de octubre, que yo os recuerde uno, pero ahora me corregís que estáis por aquí, en los neumólogos algún paciente, y yo creo que el pronóstico ha sido bueno de trasplante como la indicación por insuficiencia respiratoria o fibrosis después del trasplante, ¿no? Después del COVID.
Y ya por último, como siempre, hablar de prevención y vacunación. Yo creo que a los clínicos nos gusta poco esto de la prevención y de la vacunación. Tal vez nos aburre, pero yo con el paso del tiempo he descubierto que es lo más importante probablemente, ¿no?, que podemos hacer con nuestros pacientes, ¿no? Esta es la comunicación del Ministerio de Sanidad, independientemente de situaciones políticas. Yo creo que esto va a ser el futuro, ¿no?, de que a mí me parece sinceramente muy razonable que en época de epidemia anual de virus respiratorios o de gripe de manera obligatoria utilicemos la mascarilla en los hospitales. Seguimos viendo casos desafortunados de infecciones nosocomiales por virus respiratorios. Esta misma semana hemos visto una paciente con una infección nosocomial por metaneumovirus y a mí me parece que eso no puede ser, ¿no?, que los pacientes ingresen en los hospitales, incluidos los trasplantados, por otros motivos y que sus patologías por las cuales ingresan se compliquen o vayan mal por un virus respiratorio que adquieren durante el ingreso, pues es algo que no podemos tolerar. Yo sigo pasando visita en las plantas con la mascarilla puesta y, sobre todo, bueno, en los trasplantados sin ninguna duda, porque hay que intentar evitar esto, ¿no? La otra medida es vacunar al personal sanitario. Esto ya es un documento que se queda anticuado, pero absolutamente vigente, ¿no? Por el motivo que uno quiera, podéis elegir el que queráis, pero hay que vacunarse, ¿no? Hay que vacunarse frente a la gripe y hay que vacunarse para el COVID para intentar evitar no transmitir la infección a nuestros compañeros. Los que me conocéis sabéis que predico con el ejemplo ya desde hace muchos años. Cada vez más mayor, cada vez más sonriente. Voy a vacunarme, esta es la gripe, también tengo las del COVID, pero esta es la de la gripe y estoy dispuesto a seguir dando ejemplo y realmente, pues bueno, creo que es muy importante, ¿no? Y vacunas para nuestros pacientes, pues bueno, yo creo que esto tal vez, yo tampoco soy súper experto en vacunas, lo que sé es que todos los pacientes trasplantados evidentemente tienen que estar vacunados, hay que remitirlos, en nuestro caso, a medicina preventiva y que tengan la mejor vacuna posible. Este es un estudio hecho en Suiza y en algunos hospitales españoles también, a lo mejor alguna habéis participado. Yo creo que como clínicos lo que tenemos que saber es que hay nuevas posibilidades para vacunar con dosis más elevadas de antígeno o vacunas coadyuvadas y bueno, pues ahí en resumen el mensaje en este grupo, esto sí que es trasplante de órgano sólido, ¿no? En pacientes portadores de trasplante de órgano sólido, pues la vacunación con estas nuevas formas de vacunas o con altas dosis de antígeno o coadyuvadas, pues claramente los resultados inmunológicos son mejores. Yo diría que los pacientes tienen que ir a vacunarse y que les ofrezcan lo mejor en cada momento, ¿no? Pero también creo que esto es responsabilidad nuestra. Yo cuando estudiaba medicina a finales del siglo XX, que estaba de moda, era el doctor Sackett, ¿no? Y nos hablaban de la medicina basada en la evidencia. Yo me he hecho más fan del doctor Pronovost, que es un poco el que ha dado lugar a todos estos programas que en España se llaman de bacteriemia cero, en fin, todo esto que le habéis oído a los intensivistas, ¿no? El doctor Pronovost dice, vale, está muy bien el desarrollar fármacos, vacunas, lo que queráis, y que saber que las cosas tienen que funcionar y que tengan ensayos clínicos detrás, ¿no?, que lo respalden. Pero si todas esas cosas que sabemos que funcionan no llegan a nuestros pacientes, pues eso no sirve para nada. Y siempre el conseguir que las cosas se lleguen a pie de cama se considera como el arte de la medicina y él dice pues que también hay que hacer ciencia, ¿no?, detrás de esta idea de que esto tiene que llegar a los pacientes, ¿no? Y os traigo aquí algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en trasplante de órgano sólido, en trasplante renal, en esto que está a punto de ser publicado, lo hemos desarrollado en el hospital. Bueno, es un poco la revisión del paciente trasplantado, en este caso trasplante renal, después del trasplante para una serie de medidas preventivas y, bueno, pues comparado con la cohorte histórica mejoraron los porcentajes de vacunación frente a neumococo, frente a gripe, ¿no? Yo creo que activamente, y esto es también lo podéis leer con más detenimiento, del trasplante cardíaco en nuestro hospital, ¿no? Bueno, pues asumieron, digamos, están por aquí algunos de los trasplantólogos cardíacos del hospital, ¿no? La idea de, bueno, vamos a implicarnos bien en esto del COVID y efectivamente, pues implicándose, empeñándose en que los pacientes estuvieran bien vacunados y utilización precoz de Remdesivir, pues realmente a lo largo del tiempo la mortalidad va disminuyendo, ¿no? Y ya lo último que hemos hecho, pues es, bueno, estamos cada vez más difundiendo esta especie de plantilla, ¿no?, para los pacientes, que también hay que implicarlos, ¿no? Tienen informe de alta, ¿no?, que conste siempre, pacientes, pues tiene usted que estar vacunado de la gripe, del COVID, del neumococo, del varicela zoster, tiene usted que estar vacunado y si tiene usted un cuadro catarral, tiene usted que saber que, bueno, pues es un paciente de alto riesgo, que tenemos antivirales que pueden ser útiles y, bueno, pues que también implicar al paciente para que activamente sea él, en el caso de tener un cuadro de
infección por virus respiratorios. Yo creo que se acabó la etapa de la leche caliente con miel, hay que superar un poco esa etapa para los virus respiratorios. Tenemos antivirales que funcionan y en pacientes de alto riesgo pues hay que utilizarlo, ¿no? Así que, bueno, las vacunas no sirven de nada si se quedan en la nevera, las neveras tienen que estar vacías y yo creo que todos tenemos que estar implicados en que esto se haga correctamente, ¿no? Y para el virus respiratorio sincitial, pues en una diapositiva habéis oído hablar seguramente del Nirsevimab, ¿no?, que están utilizando con unos resultados increíblemente buenos en los recién nacidos, ¿no?, un anticuerpo monoclonal, ya no solamente vacunas, sino monoclonales y, bueno, pues es posible, hay algún estudio que se está desarrollando en adultos con pacientes inmunodeprimidos y vacunas. Yo simplemente ese es el mensaje, es que hay vacunas que ya están publicadas los ensayos clínicos en mayores de 60 años, en Estados Unidos ya están comercializadas para el VRS y claramente yo creo que las tendremos en España muy próximamente y claramente los pacientes con trasplante de órgano sólido tendrán indicación, ¿no? Y si volvemos a tener más COVID, pues también los monoclonales. Todos pues seguramente tenéis experiencia con el Ebusel, ¿no?, que utilizamos durante un tiempo, luego ya hubo que dejar de utilizarlo cuando vinieron las variantes del virus. Pues bueno, simplemente que sepáis que esto es de AstraZeneca, ¿no?, el mismo laboratorio que hizo el estudio que comercializó el Ebusel, pues está desarrollando un nuevo monoclonal, ¿no?, que sería un poco con esa idea de una dosis que dure durante varios meses. El ensayo está ya realizado, están pendientes los resultados. En el Congreso de Barcelona han presentado los resultados de farmacocinética y de seguridad, pero bueno, que tendremos información sobre este monoclonal y bueno, pues esto que también es muy novedoso, ¿no? Yo creo que la COVID ha traído cosas novedosas en los virus respiratorios, pues también en este caso la utilización de monoclonales durante la época de máximo riesgo, yo creo que es algo que nos tiene que sonar y que seguro que en trasplante cada vez utilizaremos más. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos a acabar con un tema tan importante o más de las infecciones virales que ya hemos visto hasta ahora, que son las infecciones bacterianas multiresistentes, ¿no? Y para ello, bueno, quería también aprovechar para dar las gracias al Congreso, a la presencia de todo el grupo de GESITRA aquí, en este caso a través de Rafa San Juan, y que siempre se cuente con nosotros para hacer este simposium. Y bueno, pues me gustaría presentaros a la tercera ponente, que es Madalena Llanela. Madalena es una investigadora en este momento de un prestigio internacional grande en el terreno de la multiresistencia, en concreto en trasplante. Ella trabajó aquí en España durante 4 o 5 años en el Hospital Gregorio Marañón, una persona muy querida por todos nosotros. Ella habla muy bien español, lo iba a hacer en inglés, pero le he pedido por favor que lo haga en español, que yo creo que lo habla perfectísimamente, para mayor cercanía también, ¿no? Y ahora trabaja en el Hospital de la Universidad de Bolonia y además es la presidenta del grupo de inmunocomprometidos de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, del SHITS. Y nada más, es un placer tenerte aquí, Magdalena. Gracias, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a Rafael por la invitación. Bueno, entonces vamos a la presentación. Claramente es un español un poco italiano, con un acento un poco raro. Hablando de carbapenemasa, estamos en el tema de las infecciones por multidrug resistant bacterial en trasplante de órgano sólido. Y me gustaría aprovechar 5 hot topics sobre este argumento. Primero, cuando vamos a estudiar la prevalencia de los patógenos resistentes en trasplante de órgano sólido, no es tan fácil, porque además de algunos bias que tenemos en todas las poblaciones, como por ejemplo la epidemiología local, el screening, los recursos diagnósticos, en el trasplante de órgano sólido tenemos también que considerar las actividades que puede variar de un hospital a otro, de una región a otra, el tipo de trasplante, porque el tipo de trasplante, si tenemos un trasplante de riñón y de hígado, claramente las infecciones que va a desarrollar son diferentes de trasplante de corazón y pulmón, y también
está aumentando el fenómeno de ir a las afueras, sobre todo en países donde es muy alto el número de hacer trasplante con donadores vivientes y suele ser países con mucha prevalencia de multidrug resistant. En cuanto a la prevalencia de infecciones por enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos, aquí veis, hemos intentado con Marisela Freire y otros colegas from different countries, poner los números totales de infecciones cogiendo datos de trabajos donde también se ponía el número total de trasplantados. Aquí podéis ver que en Europa Italia es el país más afectado, sigue España. Y lo que tenemos que considerar es que no todas las carbapenemasas son igual, porque en estas regiones puede variar el tipo de carbapenemasa. Tenemos tres principales carbapenemasas que son KPC, KPC, OXA48 y metallo-beta-lactamases. Y, por ejemplo, en España OXA48 es prevalente, en Italia KPC es prevalente, pero está añadiendo en todos los países del Mediterráneo, está aumentando la prevalencia de metallo-beta-lactamases y las metallo-beta-lactamases son las que en este momento más difícil de tratar porque son resistentes a todos los nuevos antimicrobianos excepto cefiderocol. Entonces, hay que conocer muy bien la epidemiología de la propia región, incluido del propio hospital. En Italia, por ejemplo, tenemos hospitales en la misma región entre Toscana y Emilia-Romagna, que son dos regiones muy cercanas, donde en Toscana tenemos una absoluta prevalencia de metallo-beta-lactamasas y en Emilia-Romagna, donde trabajo yo, sigue siendo prevalente la KPC, que suele ser susceptible a todos los nuevos antibióticos. Entonces, es muy importante conocer la prevalencia. Luego, volviendo al tipo de trasplante, lo que que me gustaría enfocar aquí es que, claro, cambia el impacto que tiene un microorganismo multiantibiótico resistente en distintos tipos de trasplante. Si vamos a ver las enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos, la prevalencia suele ser un 10% en todos tipos de trasplante, es un poquito mayor en el trasplante de hígado, pero si vais a ver el impacto que tiene sobre el outcome del paciente como mortalidad o disfunción del graft, es muy alta, sobre todo como en mortalidad. Las enterobacteriales resistentes a los carbapenemes y las Acinetobacter baumannii resistentes a los carbapenemes son lo que más afecta la mortalidad, hacia un 50-60%. Es verdad que la mayoría de los estudios que han analizado este aspecto se habían hecho antes de la llegada de los nuevos fármacos. A lo mejor esto puede cambiar en los próximos años, pero de momento son lo que más impacta sobre el outcome de nuestros pacientes. Entonces es muy importante, más que manejar, intentar prevenir estas infecciones. Y para intentar prevenir las infecciones hay el score predictivo de riesgo. Lo primero es el carriage. Yo creo que para prevenir el carriage la metódica más eficaz es hacer el screening. Es un tema muy debatido porque yo sé que no hay estudios que han comprobado que hacer screening para ser portador, justo la colonización, portador de carbapenemasa o otras bacterias multidrug resistant, tiene un impacto sobre el outcome, pero sí lo tiene sobre la posibilidad de desarrollar infección. Ese es el estudio, uno de los primeros estudios. Aquí se ha realizado en Brasil, en un centro con alta prevalencia de Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenemes, enterobacteriales resistentes a los carbapenemes. Entonces, los autores empezaron a hacer el screening al trasplante, este es el trasplante de hígado, y luego cada semana hasta que el paciente permanecía ingresado. No solo se hacía al nivel rectal, también axilar y throat.
Aquí veis que la sensibilidad era muy buena. A pesar que la sensibilidad era muy buena, casi un tercio de los casos de infección por Acinetobacter baumannii se comprobaba en la prueba clínica, en las muestras clínicas. Entre todos los bacterias que venían buscados aquí, la Klebsiella resistente a la carbapenemes era lo que más luego se encontraba en la infección, y la colonización era un factor de riesgo independiente para desarrollar infección. Cuando vamos a ver los factores de riesgo para desarrollar infección, tenemos factores de riesgo del candidato, del recipiente y luego también del decurso postoperatorio, porque más complicaciones tenemos en el decurso postoperatorio, más es alto el riesgo de desarrollar infección nosocomial, incluso por bacterias resistentes. Pero cuando en este estudio la colonización, el estado de colonización venía incluido en análisis multivariable, este era el factor de riesgo más importante para desarrollar infección. Tanto si la colonización estaba adquirida antes o después del trasplante, y sobre todo en un contexto de multisite colonization o de colonización ad alto nivel. Al mismo tiempo, pero, tenemos que considerar que no todos los pacientes colonizados van a desarrollar infección. Si vamos a tratar de forma profiláctica en el trasplante o en el periodo peritrasplante todos los pacientes, vamos a sobretratar nuestros pacientes. Entonces, podemos incluso empeorar la situación de multidrug colonization and infection. Por esta razón, con este estudio, hace unos años, intentamos coleccionar una gran muestra de pacientes colonizados por CRI que iban a recibir un trasplante de hígado. Esos pacientes estaban en este estudio incluimos todos los centros que sistemáticamente realizan screening de colonización, tanto antes como después del trasplante. Entonces, aquí teníamos 840 pacientes, un tercio la colonización estaba adquirida antes y en los 2 tercios la colonización se había adquirido después del trasplante. 30% de pacientes desarrollaron infección, y lo que desarrollaron infección tuvieron una muy alta mortalidad, 60 frente a un 30% overall. Y con los datos de este dataset y también con los datos de la literatura, intentamos desarrollar un score muy sencillo que incluye con 6 variables, 3 relacionadas a la colonización, al estado de colonización, si ha adquirido antes o después y si había multisite colonization, y otros 3 relativos al decurso postoperatorio, la necesidad de estar intubados más de 2 días, desarrollar una insuficiencia renal aguda y la necesidad de volver al quirófano. Eso eran trasplantes de hígado. Vamos adelante. Entonces, esta es la parte, yo creo, más interesante del management. Cuando vamos a intentar prevenir el impacto de la infección por CRI en nuestros pacientes trasplantados, tenemos que considerar nuestros objetivos. Y es claro que nuestro primer objetivo es mejorar el outcome de nuestro paciente, pero al mismo tiempo tenemos que intentar reducir también el impacto que tiene el sobreuso de antibióticos en nuestra población, porque al final también los nuevos fármacos los vamos a perder. Y luego, claro, tenemos que considerar cuándo podemos o queremos intervenir, si antes del trasplante, al momento del trasplante o después del trasplante. Las guías que tenemos ahora, hay el primer documento que fue producto por GESITRA, luego hay un segundo documento por la Sociedad Americana de Trasplante, y recientemente las guidelines europeas han aprovechado el tema del screening y de la profilaxis peritrasplante para los gram negativos más importantes, que son la blea, la carbapenem resistant, Pseudomonas y CRAB. El tipo de lo que se ha visto, que se han preso en consideración es el screening, la profilaxis peritrasplante y la decolonización. La decolonización suele ser no apoyada por estos documentos porque es muy poco efectiva y lleva un mayor riesgo de eventos adversos. Mientras
sobre el screening y sobre la profilaxis perioperatoria hay mucho debate, porque claro, la evidencia que tenemos en literatura no es muy fuerte. Esta poca evidencia produce en nuestra realidad clínica, en la vida de todos los días, una heterogeneidad. Y ahora os muestro dos surveys, dos estudios, dos encuestas, una sobre trasplante de corazón, donde veis que el screening, por ejemplo, por carbapenemasa se hace en el 30% en el trasplante de corazón y pulmón, y la profilaxis dirigida perioperatoria en el 25%. Lo que me parece muy interesante es que la actitud a hacer el screening es mucho más alta en los países europeos frente a países de otra América, Asia. Luego, nosotros también con mi grupo hemos hecho otra survey también envolviendo el grupo europeo de inmunodeprimidos para ver cuál era el approach al screening y a la profilaxis perioperatoria para diferentes tipos de gram negativos, los principales, multidrug resistant, en trasplante de hígado y trasplante de riñón. A pesar que CRI es el microorganismo más frecuentemente buscado, veréis mucha heterogeneidad en hacer la profilaxis dirigida. El 60% la hace en el riñón, en el hígado, 40% en el riñón, y todavía no se sabe si hay que usar en este caso los nuevos fármacos o no. Lo que hay en literatura de momento es muy lejos de llegar a dar una respuesta. Tenemos estudios que han visto ya una profilaxis con un espectro más amplio en pacientes que tienen factores de riesgo, y otros estudios que se han focalizado sobre la profilaxis dirigida, pero como veis son estudios de tamaño muy pequeño, uno sobre Blea, hecho en Francia, sobre 100 pacientes, y otro sobre Vueri, Enterococcus resistente a vancomicina en Estados Unidos. Con la cohorte del estudio CRECULT, lo que he enseñado antes, hemos intentado también mirar los pacientes, yendo a seleccionar solo los pacientes que estaban colonizados antes del trasplante. Ahora tenemos casi 400 pacientes porque ese estudio es ongoing. Un tercio hacía una profilaxis dirigida y solo en un cuarto de esos pacientes se podían utilizar nuevos fármacos porque el estudio ha empezado antes que los nuevos fármacos fueran disponibles. Como veis, la percentual de infecciones entre lo que habían hecho una profilaxis estándar y una profilaxis dirigida era igual, 21-22%, pero cuando íbamos a ver la tasa de infecciones en lo que había hecho profilaxis con un nuevo fármaco, este porcentaje se reducía al 5%. Pero todavía no sabemos, hemos mirado justo las infecciones en las primeras 2 semanas, no sabemos si este efecto se mantiene a lo largo del trasplante, después, bueno, lo hemos mirado y se mantiene, pero hay que ver los efectos adversos a largo plazo. De la decolonización os he dicho que no está endorsada porque no es muy efectiva, sobre todo a largo plazo, y puede aumentar los eventos adversos y la emergencia de resistencia a la colistina. Y tenemos también un trial que se ha hecho en España, que incluyendo pacientes colonizados por Blea y por KPC, que lo que recibían decolonización con colistina y neomicina no iban a tener menor tasa de infección respecto al grupo de control. Entonces, resumiendo la medida de prevención, el screening, yo soy muy en favor del screening porque a pesar que no hay estudios que han evaluado el impacto sobre el outcome, sí puede ser muy útil para predecir el riesgo de infección. Para hacer la profilaxis dirigida, tenemos que considerar que la podemos hacer solo en lo que están colonizados antes del trasplante y que sabemos que están colonizados antes del trasplante, que en el total de los pacientes colonizados sería menos de un 30%, y hay que tener muchos cuidados con los efectos adversos, selección de resistencia. De colonización, tenemos evidencia que es mejor que no.
a lo mejor podemos reemplazar la decolonización con el trasplante de microbiota fecal. Eso se está datos sobre el utilizo y sobre todo sobre las AFTI se están aumentando también en el trasplante de órgano sólido, en particular en el trasplante de riñón, con un impacto positivo, clinical impact, más que erradicación. Lo que los expertos sugieren es ir a buscar impacto sobre el length of stay, utilizo de antimicrobianos y bacteriemia, y recurrencia de bacteriemia. Entonces, siendo la prevención, la medida de prevención así muy frágil, lo que hacemos todos los días, por ejemplo, en mi hospital, es intentar en los pacientes que sabemos que se han colonizado, intervenir lo antes posible, cuando pensamos que el riesgo de infección aumenta. Yo creo que por este fin, el score que os he mostrado antes puede ser muy útil. Ese es el QR code. Cuando hay un 10%, porque en el estudio hicimos una emulación donde vemos que si vamos a intervenir cuando el riesgo es mayor al 10%, hay un benefit. Y este es un ejemplo, por ejemplo, este es un paciente de 62 años colonizado por KPC en mi hospital, hizo trasplante de hígado sin profilaxis, que es nuestro estándar. El decurso postoperatorio tuvo que estar intubado unas 48 horas, también recibió un día renal replacement therapy, pero luego esas condiciones mejoraron. Al día 5, cuando lo vemos por primera vez, su score estaba bajo del 10%, entonces no sugerimos hacer nuevas pruebas diagnósticas ni empezar antibióticos, pero luego, la semana después, necesitó volver a quirófano, entonces a esta altura sí que el riesgo era del 42%, recomendamos hacer diagnóstico utilizando también Rapid Diagnostic Test y empezar un tratamiento empírico. Entonces, esto va a introducir el próximo topic. Yo creo que también en vuestra experiencia utilizáis muchas las nuevas pruebas rápidas para hacer diagnóstico rápido. Este es un documento de consenso hecho por la Sociedad Americana de Trasplante. Antes del documento de consenso hicieron una survey entre los miembros de la sociedad y vieron que el utilizo de PCR multiplex, test molecular multiplex para detectar muchos patógenos, que se llama también syndromic test, está muy utilizado y tiene mucho impacto sobre el utilizo de terapia antibiótica, incluso más que el utilizo del test estándar de susceptibilidad a los nuevos antibióticos. Esto me parece un poco fuerte. Los autores proponen de utilizar estos nuevos diagnostic tools rápidos, bien para escalation y descalation para los gram positivos, pero solo para la escalation para los gram negativos, considerando que en lo trasplantado podemos tener el problema de los off targets. Pero hay muy poca evidencia sobre el utilizo de esta prueba para manejar infecciones por multidrug resistant pathogens en trasplante de órgano sólido, así que estoy muy de acuerdo con las conclusiones de este documento sobre la necesidad de validar este tool en nuestra población. Tenemos que ver la performance, si son reproducibles, cuál es el mejor paciente y el mejor momento para utilizar estos scores y luego el impacto sobre el clinical outcome, cost effectiveness e incluso la utilización de point of care application. He acabado el tiempo, me pararé aquí. Así que. Gracias. El esfuerzo que ha hecho. Gracias, Madalena, no solo por el esfuerzo que has hecho. Por el esfuerzo enorme. De hablar en español y de acabar justo en el tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que han sido 3 fantásticas presentaciones y seguro que hay preguntas, porque son temas muy variados que nos interesan a todos en el día a día. Mientras lo vais pensando, si no, Auxi y yo podemos ir haciendo alguna pregunta.
¿Tenéis alguna? Y os animando. Regino, ¿puede pasar aquí al micrófono? Si os podéis presentar, por favor. Sí, yo soy Regino Rodríguez del Hospital de Cruces del Servicio de Infecciosas. Francisco, ¿he echado en falta algún breve comentario de las vacunas frente al CMV? ¿Qué opinión te merece respecto a los datos que hay publicados? Si crees que nos van a solventar un poco el problema que ha luego comentado el compañero, que también le iba a preguntar al doctor Len en profilaxis secundaria qué herramientas o qué tratamiento usáis, dado los datos que nos has presentado en tu experiencia. Cuando es necesario, ¿qué estrategia seguís en vuestro centro en farmacología? Te paso la pregunta, Óscar. Entera. No, yo he hablado de virus respiratorios, por eso no he hablado del citomegalovirus, así que aquí el experto hoy es Óscar. Oye, Regino, mira, vacunas sí, o sea, vacunas a día de hoy no, para que quede claro, pero ha salido publicado un fase 1 con vacuna RNA mensajero que parece que vuelve a tener suficiente, no diré eficacia, pero sí que genera suficiente respuesta tanto humoral como celular. Eso también había pasado antes con una vacuna dirigida contra la glicoproteína B, pero luego a la práctica clínica se vio que no funcionaba. Entonces, vacunas nuevas tenemos, pero hay que ver si luego cuando se pongan en cuanto a la práctica clínica funcionan. Cerrado el tema. Hostia, profilaxis secundaria. Vamos mal, porque yo no creo en ella. Entonces, como no creo en ella, pues no hay mucho que discutir. Yo creo que es demasiado arriesgado. Es cierto que sigue habiendo pacientes de muy alto riesgo, en los cuales precisamente el hecho de insistir en hacer la profilaxis, lo que estamos haciendo es limitando la capacidad de esa persona, de ese receptor, de montar su respuesta, la suya propia, para defenderse del virus. Yo creo que soy mucho más partidario de la terapia anticipada, de monitorizar esos pacientes, de tratarlos cuando sea necesario y de no someterlos, como creo que he intentado convenceros, a exposición antiviral prolongada. Porque al fin y al cabo lo único que vas a hacer es seleccionar las mutantes resistentes. No provocarlas, pero sí seleccionarlas. Es un tema que está muy abierto. De hecho, voy pasando, porque ahora ha habido el consenso y en el consenso nacional ahora hemos decidido que no se recomienda. Acabo una cosa antes de que hables, José María. De todas maneras, soy muy partidario, extremadamente partidario de otro verbo que es individualizar. O sea, que con esto no quiero decir que me oponga en un caso concreto a hacer profilaxis secundaria, pero muy concreto. O sea, un paciente de muy alto riesgo que realmente haga enfermedad orgánica por citomegalovirus, que llegues tarde a la surveillance, a la biovigilancia para poderlo detener antes, etcétera. O sea, un paciente muy concreto. Pero de entrada, como concepto, yo estoy en contra de la profilaxis secundaria. He dicho. Sí, no, yo iba a decir que estoy de acuerdo en el concepto que has dicho, es muy importante. Como a las bacterias, a los virus no hay que provocarles, ¿no? Si pudiéramos matarlos, ¿no? Donde dicen que se mata, no se muta, ¿no? Pues, pero en los virus no. No sé, Julián, ¿quieres comentar algo? Yo estoy de acuerdo con Óscar en lo que se refiere a que generalizar la profilaxis secundaria hoy por hoy no tiene una base sólida, pero hablar de individualización, que dices que es una pregunta que te gusta mucho, es individualizar con qué herramienta, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Entonces, yo pienso que el estudio de la inmunidad celular CMV específica en estos casos concretos nos puede ayudar a tomar una decisión sobre la individualización, porque un enfermo que después de una enfermedad por CMV grave, que responde al tratamiento antiviral, se le hace el test de inmunidad celular CMV específica, el que cada hospital tenga, y no ha montado inmunidad celular CMV específica a pesar de tener una enfermedad por CMV grave, es que algo pasa en este sistema inmune y es muy probable que tampoco la monte porque tenga replicaciones virales posteriores. Y esos enfermos son los que nos dan problemas de replicaciones múltiples y en casos individualizados
la falta de inmunidad celular CMV específica después de enfermedades graves sí que pueden ser una herramienta que nos ayude a decidir que ese enfermo necesita profilaxis secundaria. Hola, muchas gracias a todos. Soy Mario Fernández del 12 de octubre. Muchas gracias a todos los ponentes. Tendría una cuestión para Madalena, aprovechando tu experiencia y aunque no sea exactamente el tópico de tu charla, pero precisamente comentando, o a raíz de lo que has comentado, de un incremento en la prevalencia de metal o beta-lactamasas puede que no tanto en tu centro, pero sí desde luego en tu área geográfica, un poco cuál es vuestra experiencia en el tratamiento, qué opciones terapéuticas estáis empleando en pacientes con infección por enterobacteriales productores de metal o beta-lactamasas y más concretamente si tenéis experiencia o buena experiencia con uso de cefidrocol o con nuevas alternativas en el contexto del trasplante, claro. Gracias por la pregunta. Sí, utilizamos más la combinación ceftazidime-avibactam plus Astreonam porque el problema con el cefiderocol es que lleva mucho tiempo en el laboratorio hacer la susceptibilidad, entonces vamos a tener si es sensible, vamos a saber si es sensible o resistente en unos días, así que preferimos empezar con ceftazidime-avibactam plus Astreonam y luego si tenemos evidencia que es sensible, sí que vamos para simplificar o si consideramos la oportunidad de utilizar cefiderocol. Pero sí, y luego sí que hay, no en mi región, pero en Toscana, donde la prevalencia de metallo-beta-lactamasas es muy alta, ellos ven también muchas cepas con MIC elevadas por cefiderocol. Así que, por eso hay siempre que comprobar, por lo menos en Italia, hay siempre que comprobar que es sensible, porque puede ser resistente. Madalena, sí, sí, tú quieres preguntar, ¿no? No, yo quería una pregunta de nefróloga, aquí al infectólogo. Mira, nosotros la consulta, al del COVID. Nosotros la consulta de trasplante renal son consultas masificadas, o sea, son miles de pacientes los que seguimos, pacientes extremadamente comórbidos, cada vez más mayores, aproximadamente el 80% no tiene una función renal normal, sino que tiene insuficiencia renal, o sea que son todos factores de riesgo. Entonces, la mayor incertidumbre en la que nos movemos ahora, porque esas son decisiones que tiene que tomar el nefrólogo, no podemos estar llamando, es que esa curva negra que tú has puesto, cuando hace un mínimo pico, supone llamadas y llamadas. Entonces, tienes que decidir en estos pacientes con COVID leve y en la situación en la que estamos, que sabes que la mayoría no se va a complicar, a cuál tratar, ¿no? A cuál y con qué. Yo Paxlovid, bueno, no soy muy pro Paxlovid, porque entre otras cosas, por ejemplo, la población de más riesgo es la que tiene insuficiencia renal, con filtrados por debajo de 30, donde está contraindicado. Remdesivir tenemos que ponerlo IV. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿A quién tratarías? ¿Con qué tratarías? ¿Y a quién le das la ficha de decirle, venga al hospital que le voy a poner tratamiento? No es fácil, yo no comprendo que ponerlo en la diapositiva es mucho más fácil que luego la logística, ¿no? Te diré un pequeño matiz, o sea, yo creo que ahora mismo tanto Remdesivir como Paxlovid tienen estudios con aclaramientos por debajo de 30, sí, bueno, incluso en diálisis, o sea que eso que en un momento ha sido una limitación. No sé si es de marzo a octubre del año pasado no había ningún fármaco que estuviese autorizado para un filtrado por debajo de 30, o sea, era una cosa, claro, mismo, pusimos Remdesivir. Bueno, se pueden utilizar, ¿no? Pero que yo te entiendo perfectamente, o sea que bueno, nosotros seguimos teniendo un circuito de posibilidad de utilizar Remdesivir intravenoso de manera ambulatoria, pero entiendo que hay mucha gente que en muchos hospitales que eso es complicado, ¿no? Creo también, aprovechando tu pregunta, que tal vez mucho de lo que hemos contado habría que implicar, por ejemplo, a la atención primaria, no sé si exactamente en los trasplantados, pero claramente la infección por virus respiratorio es algo que yo creo que los médicos de atención primaria también deberían prestarle más
atención, ¿no? Entonces, a todos, pues bueno, a mí también me cuesta. Te diría que en trasplante de pulmón yo sinceramente creo que sí, o sea, que vemos desafortunadamente las desgracias que hemos visto recientemente siempre son en el pulmón que se comportan de otra manera, ¿no? En trasplante renal reconozco que es más complicado, pero bueno, el que ha tenido un rechazo, en el que acaba de estar ingresado, el que tiene a lo mejor más de 80 años, por ejemplo, quiere decir que la edad, por ejemplo, es importantísima, ¿no? Fuera del trasplante, simplemente más de 80 años es el factor de riesgo más importante, ¿no? El que tenga un EPOC, el que tenga oxígeno domiciliario, ¿no? O sea que me parece razonable, ¿no? Tu planteamiento como nefróloga de, bueno, a todos, pues bueno, yo creo que cada vez van a ser menos de momento, ¿no? Entonces son menos, no lo voy a hacer en todos, pero elegir, ¿no? O por lo menos planteárselo en cada ocasión, ¿no? Y pensar que si es trasplante renal más algún factor más, yo sinceramente creo que ahí sigue habiendo beneficio y creo que debemos seguir utilizándolo, ¿no? Estoy de acuerdo también. Antes de irnos quería hacer una pregunta, sobre todo porque me la han preguntado a mí en una reunión que tenemos ahora en Italia y no sé muy bien qué contestar. Entonces, y además veo allí compañeras de trasplante de pulmón. ¿Cuándo decir no a un donante que está colonizado especialmente para el pulmón, por una bacteria multiresistente? O sea, tenemos algunas situaciones críticas, ¿no? Yo que sé, siempre se dice burkholderia, pseudocepacia, bichos de estos que son intratables, pero yo no sé si ahora mismo siguen siendo intratables con los nuevos antibióticos o no, y perder un órgano por una colonización, a lo mejor, ya digo, especialmente el pulmón, pero puede ser otra situación, que te llamen y que tú decidas que eso no... Claro, perder un órgano es lo peor que te puede pasar, yo creo. O sea, pero ¿qué digo allí cuando me pregunten? O sea, ¿cuándo decir no a un donante infectado por una bacteria multiresistente? Y bueno, os pongo a todos la pregunta si queréis, pero empezando con Madalena. ¿Qué te parece? Gracias por la pregunta. Justo el último tema. Entonces, lo que hay países, por ejemplo, en China, yo no lo sabía, en China, donde la prevalencia de infección por carbapenemasa en trasplantados es justo porque se ha en el donor-derived infection. Y, en Italia lo que hacemos no es una contraindicación absoluta. Claro, hay que tener mucho cuidado cuando la resistencia, el microorganismo resistente está en la sangre, en caso de trasplante de pulmón en el BAL o en las urinas por el riñón y en la colonización rectal en el hígado. En el pulmón hay el documento italiano. En el documento italiano es oficialmente el paciente que está colonizado o el pulmón colonizado del donante colonizado por un microorganismo resistente es que ahora la definición de difficult to treat resistant es algo porque es como tenemos nuevas opciones, entonces no se sabe dónde poner ese difficult to treat resistant. Está claro por Pseudomonas, por lo demás carbapenem resistant es ya una definición, ¿no? Entonces, pero tenemos nueva opción. Entonces, si tú no tienes una nueva opción o no tienes acceso al fármaco, entonces puede ser una contraindicación. En Italia lo estamos haciendo más o menos así. Si tú no tienes ninguna opción o acceso a la nueva opción, entonces sí que lo considera una contraindicado. Pero si tú tienes la opción de un fármaco, uno de los nuevos fármacos o combinaciones de fármacos, sobre todo por Acinetobacter baumannii resistente. En esos casos sí que intentamos luego para casos, para recipientes que están en peligro de vida. Entonces, en casos muy extremos sí que vamos a... oficialmente sería una contraindicación, pero en la práctica clínica no es una contraindicación absoluta. Intentamos personalizar. Un poco. No sé si ¿Alguna opinión? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ya. Sí, de acuerdo. Sí, quizá las cosas están cambiando a mejor en ese sentido y cosas que antes no podríamos bueno, es en haber pulmón, utilizado. pero bueno, en riñón. Sobre todo en pulmón, a lo mejor ahora podría cambiar. Cefirocol y la combinación a lo mejor de cefirocol con otros antibióticos podrían mejorar la situación en cepas, bacterias que antes eran intratables, ¿no? Sí. Podría Sí, ser. ahí habían un estudio en China, han propuesto donde tiene mucha prevalencia y no tiene acceso a todos los fármacos que podemos utilizar nosotros, han propuesto utilizar un point of care
Los cirujanos utilizan una expert por resistencia al carbapenémico para declinar el utilizo de pulmones colonizados por cepas que produzcan carbapenemasas. Muy bien, pues, ¿te parece, Osi? ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, cómo no. Yo ya aprovecho que os tengo aquí. Comentaste, Óscar, de las 8 semanas de Maribavir ya hablaremos. ¿A qué te referías? Sí, ¿lo dijiste o no? Sí, sí, lo dijo, ¿no? ¿Por qué diré cosas de las que luego me tengo que lamentar? ¿Qué os parece utilizar 8 semanas de Maribavir así cuando se dice? Nosotros hemos participado en el hospital en todos los ensayos de Maribavir desde el inicio hasta el final. Y cuando nos preguntaron por el diseño del resistente, dijimos, ¿por qué 8 semanas? Si nadie utiliza 8 semanas en enfermedad. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? De hecho, nosotros hemos empezado a utilizar Maribavir ya y lo hacemos al uso de valganciclovir. ¿Sabes lo que vale? Ya, Bien. por eso te lo pregunto. Pero no, eso no tiene nada que ver. Sí, ahora sí. El tema es que nosotros lo estamos utilizando en los pacientes que llevamos hasta ahora. Empezamos utilizándolo como era compasivo y en pacientes realmente complicados por trasplantes de pulmón o intolerantes o muy refractarios, utilizamos las 8 semanas. Pero esos pacientes, precisamente por ser muy inmunodeprimidos, son pacientes que el fármaco funciona estupendo, pero luego han recurrido y lo hemos tenido que volver a utilizar. Y más o menos estamos en la misma posición que estábamos antes. Como decía Julián, hay otros factores que conllevan que esos receptores no acaben de mejorar. Pero ahora, en los últimos pacientes que lo estamos utilizando de forma más precoz, o sea, en cuanto que el paciente vemos que es refractario, pues ahora nos está funcionando muy bien. De hecho, los 2 últimos pacientes de trasplantes hepáticos, a las 2 semanas diagnóstico de refractariedad, pacientes a diagnóstico de resistencia, eso no es inmediato. Empezamos Maribavir a la semana negativos. Dios, a mí ya me vinieron ganas de quitarles ya la medicación, porque tampoco eran pacientes de muy alto riesgo, pero bueno, dijimos, vamos a ser más estrictos, 2 semanas, y si a la segunda semana sigue siendo negativo, pues parar. No veo por qué tenemos que estirar las 8 semanas. El ensayo clínico se diseñó en ese sentido porque eran pacientes muy arriesgados y se quería asegurar que efectivamente se inhibía la replicación a endpoint y parecía que 8 semanas era más seguro, pero yo creo que luego en vida real no tenemos por qué hacer tratamiento tan largo si realmente inhibimos la replicación. Ya no te digo si estamos hablando de tratamiento anticipado de síndrome viral, si estuviésemos hablando de enfermedad orgánica, volviendo otra vez a la retórica de lo de la individualización, igual sería un poco más prudente. ¿Quieres señalar algo, Madalena? A propósito, sobre este tema, es que lo que vemos en el día a día es que cuando tenemos casos muy complejos de refractariedad o de resistencia, sobre todo con la resistencia, vemos mucho más, porque claro, está también descrito en la literatura, enfermedad de órgano. Y sobre todo enfermedad ocular, que no es muy común en el trasplante de órgano sólido. La enfermedad por citomegalo en el trasplante de órgano sólido, la localización ocular es mucho menor comparado con el VIH, pero sí que estamos viendo en los resistentes mucha más localización ocular. Entonces ahí sí que, porque es muy difícil, claro, tienes la viremia negativa, la dienemia negativa, pero nunca sabes si a nivel local, donde hay la enfermedad, si la infección, si la replicación está completamente controlada o no. Entonces ahí sí que suspender, nosotros también miramos, no somos partidarios sobre la profilaxis secundaria, cuando ya se negativiza la dienemia suspendemos, pero con esa localización un poco más difícil de controlar y también con el hecho que a veces siguen siendo negativas, a no tener respuesta celular porque no la tiene por el mismo factor de riesgo porque se han hecho el citomegalo. Entonces ahí sí que no sabemos cuánto tiempo seguir con el Maribavir. Bueno, siguen preguntas abiertas. De hecho, Maribavir no tiene una buena difusión al sistema nervioso central. Además, ¿Cuál podría ser algo posible también?
Bueno, yo creo que hay que ser cuidadoso, que el uso de antivirales como antibacterianos debe ser lo más cortito posible si el paciente va bien, que el paciente, como se ha señalado aquí, es clave en todo, que nos da la contestación, que no hay pacientes iguales, que la respuesta inmune celular, ojalá lo viéramos para bacterias y para... yo creo que aquí el trasplante siempre estáis detrás de los inmunólogos o sois... A mí este congreso siempre me parece casi de inmunología, ¿no? Entonces yo creo que la patología infecciosa también está incluida aquí, que la respuesta del hueso es la clave, que no debemos presionar a los bichos demasiado porque es lo peor que les podemos hacer. Bueno, yo creo que ha sido una mesa fantástica, son justo y media, pasados un minuto. Gracias a todos en nombre de Auxiliadora y mío y un abrazo. Hasta el próximo año.